Las carreteras peligrosas ahora ya se ha generalizado en todo el territorio mexicano. Las autoridades hablan de esfuerzo, hablan de este operativo Balam, pero ¿qué tanto ha rendido frutos? ¿Qué tanto ha disminuido este flagelo directamente para los transportistas y que también nos impacta a nosotros como consumidores? Suben los precios de los productos, suben sus seguros para poder proteger sus unidades, en fin, ¿qué tanto ha sido buena o mala la estrategia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sin duda el tema de seguridad de carreteras es uno de los grandes fracasos de la Guardia Nacional y de la transición de la Policía Federal a esta corporación que es el Ejército, realizando labores de patrullaje, en este caso en las carreteras del país. Los robos a carreteras han experimentado un alto uso de tecnología en los últimos años, la incorporación de drones y de inhibidores de señal al catálogo de tecnologías en el uso de organizaciones criminales. Y pues en efecto, quienes más lo han sufrido son las empresas transportistas, pero también las personas, los ciudadanos de a pie que hacen uso de esta infraestructura y que frecuentemente son víctimas de asaltos, de intentos de secuestro que pululan prácticamente cada semana. Tenemos algún nuevo video viral de algún intento de delito, de un delito consumado en carreteras del país. Pero esto además, Víctor, ha venido escalando a lo largo de estos últimos años. Es decir, primero se robaban solamente la mercancía, luego comenzaron a robarse los camiones y ahora hacen ya este acto de violencia directamente contra los choferes. Es decir, es gravísimo lo que está pasando y el grado de impunidad en el que también está pasando. Así es, y eso, digamos, es lo que vemos en el sentido de que hay una huella palpable detrás de alguno de estos ilícitos, como lo puede ser un chofer lesionado o pueden ser casquillos percutidos en una carretera, pero hay además otros delitos que se están consumando por los miles todos los días en las carreteras mexicanas y que a lo mejor pueden parecer un tanto más discretos. La trata de personas, especialmente de migrantes que ingresan a través de la frontera sur y que preeminentemente se mueven a través de vehículos, porque es una ruta mucho más segura para los cárteles que moverlo en aeronaves o moverlo en embarcaciones. Tenemos también el narcotráfico, ¿no? Que también por definición en buena medida ocurre en vehículos automóviles. Y pues bueno, la realidad es que una de las grandes quejas de los transportistas desde el inicio de la administración del presidente López Obrador fue eso, fue el abandono y además también la complicidad de la Guardia Nacional, muchos casos de extorsión donde son los propios militares disfrazados como policías a través de la Guardia Nacional que han empezado a cobrar derecho de piso en las carreteras mexicanas. Esto no se está atendiendo, Víctor, es decir, no hay ningún tipo de consecuencia de esta situación, porque ahora que tú lo mencionas, también en algún momento platicando con el líder nacional de Ambotac, él nos decía que a través de estos registros que tienen de GPS, que tienen instalados en los camiones, se dieron cuenta que esos camiones que eran robados eran llevados a una bodega en donde incluso estaba custodiado por Guardia Nacional. Es decir, aquel discurso que hablaba de que la Policía Federal era corrupta y que por eso cambiaban a la Guardia Nacional, ¿no es exactamente hablar de lo mismo? Sí, a ver, en términos de números, el ejército mexicano es una organización criminal mucho más grande que el cártel Jalisco o que el cártel de Sinaloa. Casos en carreteras en específico abundan y los hemos visto en medios de comunicación, en los pronunciamientos de las organizaciones de transportistas, donde está esta queja de mal uso de las atribuciones del personal de la Guardia Nacional. Algo muy paradójico ahora que empezó el regreso de los marinos que estaban incorporados a la Guardia Nacional y que han estado regresando paulatinamente a la Secretaría de Marina, es que vienen muy maleados y la queja de la Secretaría de Marina es de, oye, pues yo no quiero un elemento que ya pasó 6 años en la Secretaría de la Defensa y que agarró las mañas de extorsionar, de fabricar flagrancias para sacar dinero en las detenciones. Es decir, hay incluso una pugna al interior de las Fuerzas Armadas con respecto de el cambio cultural para mal que implica el estar realizando funciones de Guardia Nacional.
¿Cuáles son las mercancías que se están robando en mayor medida y cuál es el interés en estas, Víctor? A ver, ahorita la verdad es que en las carreteras hay una especie de sálvese quien pueda, porque todo tipo de empresas están siendo víctimas de esto. Empresas de paquetería, ¿no? Como las que se compran por internet y que en realidad no es a lo mejor una línea de producto en específico, pero si uno suma el valor de cuánto trae una camioneta o un camión, estamos hablando de varios millones de pesos. Electrodoméstico suele ser una industria altamente afectada por esto, precisamente porque se pueden revender muchos de estos productos, pero estamos viendo que de verdad todos los públicos y todos los transportes pueden ser víctima de esto. Hemos visto, por ejemplo, familias, antes, pues no sé, hace 20 años te diría que el perfil de quién era la víctima de secuestro, pues era la familia afluente que podía pagar un rescate, pero en este momento familias de todos los giros de la vida, con todos los niveles de ingresos, están reportando este tipo de incidentes. Y ha incrementado la complejidad técnica. Ya las organizaciones criminales abiertamente montan emboscadas, montan operaciones donde explotan y aprovechan el terreno donde va a ocurrir el delito en su beneficio, ¿no? Para atrapar a la víctima y lograr que se consume el delito. Hay también muchas empresas de transporte y empresas de seguridad que se han quejado en los últimos años de la infiltración que hay de los cárteles en sus centros de monitoreo y que a veces son partícipes, ya sea por un incentivo o bajo amenaza, y que dan información sobre la localización de los camiones y las rutas que van a utilizar. Es decir, ya ni siquiera el contar con un botón de pánico o el contar con un monitoreo de GPS es garantía de que no vaya a ocurrir un ilícito contra un vehículo, contra un transporte en una carretera. Sí, así es. Incluso, ¿qué tanto está la participación de la misma población habitante de los alrededores? Te lo pregunto porque hay zonas en donde constantemente ocurren accidentes y en esos accidentes hay actos de rapiña. ¿Qué tanto esto está en colaboración o están involucrados pobladores con grupos criminales? Bueno, es que los grupos criminales sobreviven a base de su sinergia con las comunidades y por eso hacen muchas labores de asistencia social, como el otorgar préstamos o el pagar por obras de beneficencia, como construcción de escuelas, de parroquias, de fiestas patronales. Y eso es muy claro, por ejemplo, con los intentos de detención del Marro. Todo el sexenio del presidente Enrique Peña había muy buena inteligencia con respecto de dónde estaba el Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, pero todos los intentos que hubo por detenerlo fueron frustrados precisamente por la población que salía y quemaba camiones y bloqueaba las carreteras. Por definición, un cártel solo puede sobrevivir si tiene apoyo de una comunidad, de la misma manera en que las acciones policiales solo tendrán éxito en la medida en que logren sustituir ese rol central y protagónico que juegan organizaciones criminales para que en su lugar esa confianza, ese reconocimiento lo tenga la autoridad en lugar de los criminales, cosa que no ha sucedido y no se ve en el futuro que vaya a pasar en México. Una de las cosas que las cuales también han hablado los mismos transportistas, Víctor, es que empresas aseguradoras no los quieren, válgase la redundancia, asegurar por la dimensión de lo peligroso y las pérdidas que llegan a obtener. ¿Qué pueden entonces hacer los transportistas? ¿Cuál podría ser incluso una propia estrategia de seguridad? Bueno, hay empresas que han adoptado ya enfoques un poco más dramáticos, ¿no? Que es ya abiertamente la contratación de servicios de seguridad armada o de servicios como análogos a la seguridad privada, como es el caso de la policía bancaria en la Ciudad de México y que ya hay algunas rutas de transporte que vienen cubiertas por ellos. Híjole, no veo una solución a corto plazo porque si la seguridad privada fuera la solución mágica, pues a ver, al final todas las empresas transportistas de este país tienen alguna forma de contratación de seguridad privada y eso no ha disuadido la acción criminal. Me gustaría decirte que la presión organizada, el cabildeo organizado de los transportistas hacia el gobierno tendría que otorgar una respuesta, pero ese tampoco ha sido el caso. Lo que vemos es, pues sí, muchos compromisos firmados y promesas bonitas, pero la realidad es que seguridad en carreteras sigue siendo la gran deuda en materia de patrullaje que cae dentro del tramo de responsabilidad federal.
Y tampoco hay alternativas para los choferes, ¿no? Es decir, no es como que la Secretaría de Defensa de pronto vaya a cambiar su política y permitir que los choferes porten armas de fuego o que se capaciten en materia de defensa Ujú. personal. Entonces, híjole, no sé, me cuesta trabajo ver una salida que no pase por el cambio radical de la estrategia de seguridad que ha emprendido esta administración y la pasada. Sí, completamente. Y es que, a ver, sí, hablamos mucho del asunto económico, pero son vidas que están de por medio, son vidas que están en juego y que de ahí también viene que los choferes, los operadores, pues simplemente no quieran ya participar en eso porque es mucho el riesgo. Entonces, Víctor, gracias por haber estado con nosotros. Seguramente vamos a seguir hablando de estos asuntos porque hay que seguir alzando la voz. Ojalá que las autoridades puedan aplicar una estrategia que verdaderamente funcione y que no sean omisos. Víctor Hernández, muchas gracias. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias por la invitación.